Hay algo que nadie te cuenta cuando quieres entrar en el mundo de la ciberseguridad, y es que lo que sí que te suelen contar es que es bueno tener proyectos de ciberseguridad, de programación, cosas en nuestro escaparate que evidencian esa etapa práctica nuestra y que ofrezcan al entrevistador cierta seguridad a la hora de contratarnos, pero la realidad es que cuando elegimos mal esos proyectos o cuando no sabemos cómo proyectarlos de forma correcta, estos se pueden convertir en aire. Y créeme que esto yo ya lo viví, yo ya estuve intentando rellenar este escaparate, yo ya estuve pensando proyectos en GitHub, proyectos de programación, de automatización y un montón de cosas que realmente no tuvieron el resultado esperado, acabaron en el baúl de los recuerdos donde nadie volvió a mirarlos. Porque el problema no era cantidad, era no pensar de forma estratégica cómo el entrevistador iba a interpretar toda esta información. Hoy te traigo 7 proyectos que puedes montar desde tu casa sin apenas gastarte un euro, con recursos que tengas de hardware por casa y que sí que te van a servir para proyectar tu currículum y tu experiencia práctica de una forma mucho más eficaz para que un entrevistador genere esa atención sobre ti y sean más eficaces a la hora de tener una buena entrevista. Los 7 proyectos que voy a ver hoy contigo tienen pocos recursos, como decía, los vas a poder montar en un ordenador viejo, en una Raspberry o en algún entorno cloud donde podamos conseguir incluso accesos gratuitos. De hecho, este entorno doméstico es parte del proyecto en sí, es como afrontar desafíos de costes para poder hacer cosas que nos sirvan sin demasiados recursos, sin demasiados gastos. Si estás empezando en ciberseguridad, seguramente te suena el concepto de IDS e IPS, Intrusion Detection System o Intrusion Prevention System. Son sistemas que se encargan de estar escuchando la red, en este caso de nuestro hogar, y que a través de reglas que configuramos de forma previa, vamos a estar recibiendo alertas, ¿vale? Que nos van a estar indicando si ocurre alguna anomalía o si hay algún intruso en nuestra red. Esto lo vamos a conseguir configurar con software open source. Tenemos el ejemplo de Snort y Suricata, los cuales son sistemas que nos permiten desplegarlos en máquinas Docker, por ejemplo, o en entornos virtuales de Linux, los cuales van a estar escuchando nuestra red y viendo todo esto que os acabo de contar. Estos dos sistemas open source nos van a permitir configurar todas estas reglas que las vamos a poder personalizar para proteger diferentes sistemas, como por ejemplo servicios web, servicios de base de datos, cosas que tengamos desplegadas en el hogar o simplemente para poder detectar intentos de intrusión, intentos de escaneo de servicios, como por ejemplo a través de comandos de Nmap que nos puedan saltar las alertas y poder enterarnos de qué es lo que está ocurriendo. De esta forma, cuando tengamos una entrevista con un perfil técnico y nos pregunte sobre qué es un IDS o qué es un firewall, seguramente tengamos tanto esa parte teórica, pero además también tendremos esa práctica, donde podremos contarle con tecnologías concretas y con experiencia propia lo que es y para qué lo hemos estado utilizando. El siguiente proyecto consta de montar un SIEM casero. Para ello nos vamos a poder apoyar con Wasu, que es otra tecnología open source, el cual nos va a permitir hacer muchísimas cosas, no solamente un SIEM como tal. A nivel de recursos sí que es cierto que va a tirar un poquito más porque utiliza tecnologías como Java y demás para desplegar ELK. Entonces, quizás con una Raspberry vamos un poquito cortos, pero para hacer el laboratorio, para poder demostrar que sabemos utilizar Wasu, nos sirve con a lo mejor nuestro equipo personal para poder desplegarlo. A nivel de concepto, podemos utilizar el proyecto previo para poder conectar los logs de este IDS y además de utilizar este SIEM para monitorizar endpoints, también vamos a poder integrarlo con el IDS que hayamos elegido y poder estar monitorizando en este SIEM tanto trazas de endpoints como también logs de tráfico de red, de reglas de detección y demás. Wasu lleva todos los estándares de seguridad de su lado, como por ejemplo benchmark del CIS, o sea, cómo de bien jardinizados estén todos estos endpoints. También está integrado con Mitre and Attack, los cuales son estándares clave de ciberseguridad para poder interpretar todas las amenazas que nos encontremos. Y a nivel de poder desplegar sus sensores es súper sencillo. Tiene conectividad con Windows, con Mac, con Linux, con un montón de servicios cloud. Por lo tanto, va a ser muy simple poder conectarlo con los sistemas que prefiramos. Y este proyecto de Wasu también se puede conectar directamente con el tercero del que os voy a hablar, que es
Justamente acabamos de hablar de CIS Benchmark, que es Center of Internet Security. Son todas las buenas prácticas que debemos aplicar en nuestros sistemas a nivel de políticas para que estén configurados de forma correcta. Esto es lo típico que hacen en todas las empresas para asegurar que los usuarios no pueden técnicamente hacer cosas que no deban. Controles técnicos como por ejemplo no tener usuarios de administrador, políticas de gestión de contraseñas, buenas prácticas a nivel de Identity and Access Management, todas aquellas cosas que se configuran tanto en endpoints como a nivel de Active Directory para poder, pues eso, tener un sistema y una infraestructura mucho más segura. Para poder evidenciar este proyecto podemos hacer una foto del estado inicial de todas estas políticas, de cuál es nuestro estado de ciberseguridad de nuestros dispositivos, de nuestra red y demás, ver cómo es nuestro as is y analizar cómo mejora con todas las acciones realizadas y cómo todo el marco de seguridad se vuelve más robusto y nuestro indicador de seguridad aumenta. Esta serie de acciones son cosas que las empresas hacen en su día a día, a nivel de auditoría, a nivel de GRC, son cosas que todos los perfiles de ciberseguridad que se dediquen a GRC tienen que controlar muy bien. Que un perfil sin demasiada experiencia sea capaz de defender con práctica y con argumento todo lo que estamos hablando es totalmente brillante y va a ser oro en bruto para cualquier perfil técnico que quiera incorporaros en vuestro equipo. El siguiente proyecto consta en documentar cómo va a ser nuestro proceso de respuesta ante incidentes. Como veis, estamos correlacionando todos los anteriores. Una vez que ya tenemos el problema, lo que vamos a hacer ahora es documentar cómo va a ser este proceso para poder responder a incidentes y poder tener una estructura, un framework de trabajo que de forma abierta defina todos los protocolos a seguir, desde el triaje, la priorización, la respuesta, qué acciones hacer, y tener todo bien documentado para poder evaluar cómo es la forma eficiente de gestionar un incidente. Para este proyecto de Incident Response, que es puramente documentativo y relacionado con Governance, Risk and Compliance, te recomiendo que te alimentes de todos los estándares de seguridad, como por ejemplo el NIST, para ver cómo es la metodología para poder gestionar un incidente a nivel industria. Mezcla todos estos conceptos con metodologías ITIL, para no solamente llevar esa parte documentativa, sino también pensar cómo sería la realidad en una empresa para poder gestionar un incidente en un ITSM, por ejemplo, y poder llegar hasta la respuesta final e incluso hacer una retrospectiva para entrar en un ciclo de mejora continua. El siguiente proyecto trata de automatización, un poquito de programación, trata de cómo automatizar toda esta cadena de Threat Intelligence a través de sistemas automatizados que nos podemos apoyar con tecnologías como Python. Podemos hacer uso de APIs abiertas, como por ejemplo las de VirusTotal, y poder procesar todos estos datos para entregarlos de una forma un poquito más legible y centralizada. Y de nuevo, esto también lo podríamos incluso integrar con el proyecto de Wasu. Tendríamos un script, por ejemplo, que consultase estas APIs abiertas y que fuesen la fuente de alimentación para toda la parte de Threat Intel de nuestro SIEM. Esta automatización nos serviría para alimentar nuestro SIEM de información de Threat Intelligence a través de fuentes abiertas, VirusTotal y Alien Vault. En el próximo proyecto vamos a cambiar un poquito el panorama. Vamos a estar hablando de cloud, pero antes de entrar de lleno con ello, yo te quería pedir un pequeño favor, que no te cuesta nada, y es que si te está gustando este vídeo, me dejes un me gusta y si el contenido te atrae y va en línea con tus intereses, que es crecimiento dentro del mundo de la ciberseguridad e introducción en este dominio, consideres suscribirte para no perderte futuros vídeos. Y si encima me dejas un comentario diciéndome qué proyecto te está gustando más, lo bordas. Como os decía, el próximo proyecto está orientado a cloud y consta de hacer el hardening de un entorno cloud en, por ejemplo, AWS, que tenemos un free tier ahí, donde poder securizar todo el esquema tecnológico que tengamos en cloud. Porque entrar en AWS, por ejemplo, y crearte una máquina virtual y demás, lo va a saber hacer casi todo el mundo. Pero aplicar buenas prácticas, buenas recomendaciones orientadas a cloud y poder securizar todo este entorno de forma correcta, ahí es lo difícil. Cosas específicas que podemos hacer: crear un bucket S3 público, por ejemplo, con datos falsos y borrarlo de forma correcta. Parece muy tonto, pero muchas empresas la están cagando pero bien con cosas así. Errores humanos.
Crear políticas en el panel de Identity and Access Management que vayan alineadas con todos los estándares anteriormente hablados de ciberseguridad. Un usuario por función, respetando siempre el principio de mínimo privilegio, evitar cuentas genéricas y no utilizar permisos wildcard. Por supuesto, asegurar que podemos monitorizar el estado del multifactor de todos los usuarios y crearnos ciertas alertas si algún usuario administrador no lo tiene bien. También nos podemos apoyar con AWS Cloud T-Rail, que nos va a permitir visualizar a nivel de logs toda la información de nuestra infraestructura. Aquí os recomiendo que profundicéis, qué acciones se registran, qué se están viendo en los logs. Los logs nos dicen cosas, los logs nos dicen el pasado y el futuro. También podemos crear reglas de configuración de AWS para poder alertarnos de cuando algo se está desviando de la normalidad o de nuestros estándares. Si, por ejemplo, activamos Guard Duty, joder, cómo me cuesta esta palabra, también podríamos ver cuando, por ejemplo, naveguemos en una IP maliciosa, cómo esta nos alerta. Y para profundizar bien en toda esta arquitectura de sistemas, es importante que documentemos cómo estamos haciendo toda esta definición. De hecho, te recomiendo que hagas esto al principio, que luego escales hacia abajo, bueno, hagas cascada, mejor dicho, de toda esta arquitectura técnica que se haya definido. Si conseguimos proyectar todo esto, en el momento que tengamos una entrevista, no con un tío de recursos humanos, sino con un líder técnico, va a querer tenerte en tu equipo, porque si alguien sin experiencia ha sido capaz de diseñar de 0 a 100 toda esta arquitectura de sistemas, va a querer decir que tiene una ambición bastante alta y que además tiene unos buenos conocimientos de cloud que acompañan y van en sintonía con las necesidades del negocio. Y el último proyecto va a ser una campaña de Manage Awareness, o sea, cómo concienciar a los usuarios. Para esto podemos apoyarnos con herramientas como GoFish, el cual es un software open source que vamos a poder configurar en alguna máquina virtual o en una Raspberry, y el cual consta de poder lanzar campañas de phishing. La idea de este proyecto es conectar las dos patas, un poquito el phishing con todos los usuarios de nuestra empresa y en paralelo aquellos usuarios que identifiquemos que no tienen una buena concienciación de ciberseguridad, conectarles con documentación o con formación que les sirva de ayuda. Con esta idea vas a poder desarrollar toda la parte técnica, o sea, cómo montas toda esta infraestructura de GoFish, que es un producto open source, en nuestra infraestructura, vamos a estar desplegándolo, vamos a estar creando campañas totalmente personalizadas y después vamos a estar detectando aquellos usuarios que necesiten formación, aquellos usuarios que piquen en phishing chorra y que creamos que deban tener un poquito más de concienciación con la seguridad. De forma que vamos a estar ofreciéndoles estas píldoras formativas para reducir este riesgo de ciberseguridad de usuarios poco concienciados. Este proyecto lo he dicho muy rápido, pero tiene una profundidad terrible. O sea, si consigues conectar personas poco concienciadas con formaciones correctas, a día de hoy te quitas el 90% de los problemas de seguridad de una empresa. Tenemos que saber que casi todas las brechas de ciberseguridad empiezan por un error humano y todo empieza por los usuarios. Y ahora viene la pregunta real, ¿por cuál empiezo o por cuál me decanto? Pues todo depende de cuál sea tu perfil. Si eres un perfil que tiene inclinación por el mundo del SOC, por la ciberdefensa, cómo gestionar amenazas, te aconsejo que empieces por los primeros que hemos comentado. Todo lo relacionado con IDS, WASU, automatización, te van a venir súper bien y te van a aportar un plus de práctica que seguramente no hayas tocado en todos los cursos que hayas hecho. Si por otro lado te sientes más atraído por el cumplimiento normativo, por la ciberdefensa, por tema de cómo proteger infraestructuras, te recomiendo que te vayas a temas relacionados con benchmarks, con frameworks de ciberseguridad como el NIST, con lo que hemos hablado de hardening. Y por último, si te atraen más los perfiles de Cloud Security, pues los que acabamos de comentar. AWS, ver cómo proteger todos los sistemas en la nube, conocer todo el tema de responsabilidad compartida. Todo lo que necesitas lo vas a poder tener en cuentas gratuitas. Ahora dime en los comentarios cuál de estos 7 proyectos va más en sintonía con tu naturaleza y dime con cuál vas a arrancar. El proyecto que más vea en comentarios me lo voy a traer al canal y voy a decir cómo hacerlo a través de las mejores prácticas de seguridad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!